para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Estamos nuevamente en este curso de evaluación del aprendizaje, el elemento fundamental en el quehacer pedagógico actual. Bienvenidos a este espacio que es de ustedes y para ustedes en la relación que tenemos en la formación de cada uno de los saberes a través del foro y en cada una de las actividades que están realizando allí. Vamos entonces a entrar en materia. Recordarles entonces, en la clase anterior vimos tipos de evaluación, tres elementos o tres tipos de evaluación, una diagnóstica, una formativa y una sumativa, las cuales mencionábamos así a grosso modo, que correspondían a la diagnóstica, a la determinación o a la caracterización poblacional, que nos servía para ubicar, clasificar y poder proyectar un estado del arte, una caracterización de cómo se encuentra nuestro grupo, el cual vamos a iniciar un proceso de aprendizaje. Mencionábamos también en la evaluación formativa pruebas, informes que se hacen, se acompañan en el momento del aprendizaje y están ligadas entonces a un acompañamiento, a dar regular, a un control de ese aprendizaje. Terminábamos en la sesión anterior hablando de la sumativa, que ya es una función de verificar, acreditar, calificar, de promoción, etc. Y es la suma de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación en el curso. Es diferente la sumativa a la de resultado y a la evaluación post, que pues ya es más o menos lo que nosotros conocemos de impacto. Allí lo vemos entonces, inicio, durante y final. Para los estudiantes que no estuvieron, clave estar en la sesión anterior para podernos fortalecer como profesionales de la educación. Veíamos también que definíamos qué es evaluar. Concluíamos que respondíamos desde González en el documento que tienen ustedes en la plataforma, que ellas nos decían que es la decisión de qué se evalúa. Recordando que evaluar es valorar o comparar con una línea base. Supone la consideración de aquello que resulta relevante, significativo, valioso del contenido de enseñanza y del proceso de aprendizaje. ¿De quién? Pues de los estudiantes que tenemos nosotros a cargo. Ya entonces, en esta sesión, ¿qué vamos a abordar? Vamos a abordar entonces sobre el objeto de evaluación. ¿Qué evaluar? Ya teniendo en cuenta cada uno de estos elementos que veíamos en la sesión anterior, cada uno de estos aspectos pues van a cobrar sentido en qué evaluamos. ¿Qué evaluar? Delimitamos así, entonces nos dice la delimitación del objeto de evaluación es fundamental y es el punto de partida, por lo tanto, para la realización de la actividad. Si no tenemos claridad en cuál es nuestro objeto de evaluar, pues no lo podemos mencionar. Y es clave determinar entonces cuál es nuestro objeto de evaluación. Es diferente a objetivo, objeto, o sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar? De ella se desprende la decisión, teniendo claro el objeto, de ella se desprenden elementos claves como de cómo se realizará la evaluación. En sus instrumentos tienen allá en la pantalla procedimientos, momentos, indicadores, criterios. Porque qué tal iniciemos una evaluación y luego vamos a definir los criterios o cómo la vamos a hacer, cómo vamos a proceder.
Entonces, ya nos damos cuenta en la sesión 3 y en la 4 que evaluar no es solamente están muy desordenados los estudiantes, saquen una hoja. Primer punto, por favor se callan. Segundo punto, si no hacen silencio. Cuarto punto, así sucesivamente no. Evaluar debe ser un ejercicio técnico, profesional. Ya decíamos en la segunda sesión que está catalogada ya como una disciplina o una ciencia respetable, el ejercicio de la evaluación. Por lo tanto, pues es fundamental también verificar primero qué evalúo. Si yo no sé qué evaluar, pues no puedo entonces entrar a valorar esa realidad de aprendizaje o de conocimiento que quiero realizar. Entonces es importante eso, ya saben, teniendo claro ese objetivo, lo podemos realizar. Y la pregunta allí es, como educadores, ¿qué objeto quiero evaluar? Quiero evaluar qué aprendió, qué competencias adquirió, qué memorizó, y son cosas totalmente diferentes. Si yo no lo tengo claro, pues solamente voy a estar en el plano de sacar una nota y de ahí no voy a trascender. Es importante entonces tener claridad de qué función tiene la evaluación para mi proceso de aprendizaje y futuro aseguramiento de los objetivos o de los elementos que yo dé. Por lo tanto, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Ya les decía en la clase anterior, puede ser una prueba censal, una prueba de pregunta abierta, cerrada. Vea que a veces el mismo ICFES no tiene claridad en qué evaluar y entonces presenta pruebas abiertas, después que no funcionaron, cerradas, después cambia el instrumento y no tienen a veces como el derrotero. Por allá hasta el 2014 que empiezan a alinear todas las pruebas, tercero, quinto, noveno, 11 y Saber Pro, es que se hace una apuesta en realidad a pensarse ya de manera sistematizada qué evalúa. Y evalúa competencias, que es muy diferente a veces a la memorización que evaluamos. Y nos preguntamos, oiga, ¿por qué en mi clase les va bien? Cuando evalúo, hago las evaluaciones, les va muy bien, pero en pruebas externas más o menos, porque de pronto no estamos sincronizados en qué evaluar. Bien, en ese orden de ideas, pues es muy importante procedimientos que voy a seguir con la evaluación. La voy a tener como diagnóstica. Si va a ser diagnóstica, entonces, ¿qué elementos voy a seguir después del diagnóstico? Recordando acá que es ubicarnos, clasificar y adaptar nuestro currículo. Si yo hago un diagnóstico para saber cuántos van mal y cuántos están con los presaberes, pues eso no sirve para nada si yo no toco y eso no interviene el plan de estudios. No tendría mayor repercusión. Pero si es una evaluación que diagnostica qué es, y les hacía la comparación en la sesión anterior, como un médico, mando unos exámenes, examen, diagnóstico, para saber en qué punto está. Y a partir de eso aplico un plan de mejoramiento para la mejora en cada uno de estos elementos. Si yo no lo tengo de esa manera clara, pues mejor perder tiempo y sacarlos a jugar al patio o hacerles otra cosa que es más productiva que sentarse a presentar un examen. Entonces, ¿qué procede después de una evaluación diagnóstica? Las estrategias que voy a implementar para poder asegurar y que incorporen esos conocimientos que tienen o deben fortalecer o carecen de ellos a partir de esa función diagnóstica. ¿Qué momentos voy a generar para la evaluación? La evaluación no termina solamente con revisarla, devolverla, firmarla para que le llamen la atención al estudiante, sino me puede servir como una herramienta para el aprendizaje. Si yo hago una corrección de los elementos en mi clase, puedo modelar
cómo se da este elemento de aprendizaje a partir de una evaluación pensada y alineada entre el sistema de evaluación y los instrumentos o pruebas que estoy aplicando. Desde la identificación del error. Cuando identificamos el error, pues podemos avanzar a veces en estos elementos. ¿Qué indicadores voy a plantear? Si tenía dificultad en X competencia, razonamiento matemático, pues voy a plantearme unos indicadores que de los 30, 40, 50 estudiantes que tengo, al finalizar mi curso deben estar aprobando 47, o en términos de porcentajes, el 98% debe tener conocimiento de estos elementos. Y ese 2%, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a implementar para lograr la meta que siempre debe ser del 100%? Criterios con los cuales voy a generar. Y recordemos que los criterios son la base fundamental de toda evaluación, sea en el tipo diagnóstico, formativo o sumativo. Yo tengo que darle a mis estudiantes cada uno de esos elementos, y ustedes los recibieron en la primera y segunda sesión, los criterios de evaluación. En la anterior recordaron también cómo acceder a la plataforma, y con esto nos aseguramos del proceso que ustedes deben seguir en la actividad. Muy bien, avanzamos. Entonces nos dice allá, sobre el objeto de evaluación que evaluar, depende de los fines, la finalidad que yo quiero. Si es solo una nota, muy elemental, cualquier elemento me sirve, la media hoja, etc. Pero si yo tengo una finalidad de la mejora en realidad, de intervenir a esos estudiantes y darles un valor agregado en el paso por mi curso, pues tengo que tener una finalidad clara en esos elementos. Una concepción también clara de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, cómo concibo yo la enseñanza y el aprendizaje en mis estudiantes. Una concepción ideológica y axiológica. Es decir, ¿cuál es mi ideología a partir de la educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué finalidad a nivel social, político, económico tengo yo de la vida? Y a partir de eso realizo mi práctica evaluativa. Axiológica, ¿qué valores genero en mi clase? Es claro tenerlos precisos. Y nos dice valorar lo relevante. Vea que ahí aparece el término en González de valorar, y decimos que evaluación es valorar lo relevante, no unos 60 puntos, sabiendo que con una pregunta lo puedo revisar muy bien el proceso y asegurarme y saber si aprendieron o no el elemento. Y a veces hacemos unas evaluaciones que nos cansamos nosotros después revisando allá cada una de las rejillas, cada uno de los elementos. Fácil, en lo más fácil es más significativo a veces para los estudiantes. Ya decíamos de lo significativo, es decir, que se apropie para los estudiantes, que sea representativo y que se aprenda y que sirva para solucionar alguna situación en la vida cotidiana de los estudiantes. Valioso de contenido de enseñanza. ¿Es importante lo que se está dando o solamente por rellenar? Y no hay clases más ni menos, sino a veces mal evaluadas. Y en procesos de aprendizaje. Por lo tanto, entrando ya en esta escala de esta introducción, la pregunta es, con base en la sesión de hoy, 9 de marzo, ¿cuál considera que es el sistema evaluativo que prevalece en el sistema educativo colombiano? Justifique su aporte. ¿Cuál considera que es el sistema evaluativo que prevalece en el sistema educativo colombiano, de los que le vamos a presentar a continuación? Quiero arrancar entonces esta segunda parte con un video. Espero que sea de significancia para Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo
que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto
porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, entonces, regresando ya, vemos allí lo que corresponde a la pregunta y lo podemos relacionar entonces allí muy bien con el video que acabamos de observar del país y de este banco que se nos presenta allí. Dice, con base en la sesión, ¿cuál considera que es el sistema evaluativo que prevalece en el sistema educativo colombiano? Justifique su aporte. Y vamos a volver entonces en el video en algunos elementos que ya se nos presentaban con anterioridad. Concepción que tenemos nosotros de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos han enseñado? Si somos los que sabemos y allá están los que no saben, y tengo que calificar si sí o no sabe o no sabe el estudiante. O puede ser una visión diferente, como la que se nos presenta y nos invita en la lectura. Muy bien. Entonces vamos a entrar ya en algunos procedimientos y medios de evaluación actuales que se nos plantean y que son muy vigentes a la hora de realizar y con los cuales ustedes pueden empezar ya a pensar en prácticas evaluativas en sus lugares o futuros lugares de trabajo. Nos dice el primero, es un sistema de referencia basado en la norma. Pues es el que menos utilizamos o que menos quisiéramos utilizar, pero es el que de pronto usamos y caemos con mayor referencia. Dice que es la privilegia la obtención de indicadores, entonces hablamos de pruebas saber, pruebas censales, etc. Establece la posición relativa de cada uno respecto a las medidas, es decir, que son estandarizables. ¿Qué puesto ocupó en el curso? ¿Qué puesto ocupó en las pruebas? ¿Qué puesto ocupó a nivel nacional? Desafortunadamente van a encontrar ustedes acá en estos procedimientos de evaluación unas contradicciones totalmente abismales desde los discursos ministeriales y lo que exigen en realidad. Muchas instituciones, o casi todas, terminan al final de año esperando el ranking de las evaluaciones o de la revista Dinero o de quien les aplicó la evaluación, sabiendo que los rankings ya no salen, ya no es un elemento de clasificación, pero sí se ve la clasificación A más, A, etcétera, hasta por allá la que antes conocíamos como bajo, superior, alto, muy superior. Vemos que esos elementos podemos hacer unos procesos muy diferentes, formativos de aprendizaje
holísticos en la escuela, pero que al final se ven truncados por estos elementos de la estandarización. Estos elementos censales edumétricos se llama sistema de referencia basado en la norma. ¿Cuáles son las normas nuestras? Ley General de Educación, Sistema 1290 del 2009, que nos habla de todos estos elementos reglamentarios, pruebas saber, están el DIAE, todos estos elementos que hablan de estos aspectos referidos a la estandarización. Allí que se establece, pues refuerza el valor del examen en realidad. Algo que veíamos durante toda la sesión, desde allá la sesión que vimos con el Chavo, desde las tradiciones que hemos abordado de la evaluación, que son elementos que ya están reevaluados en la época contemporánea, pero que pues son interesantes. Incluso a ustedes todavía los van a evaluar en el Saber Pro, y a veces puede ser el mejor, pero no se validan esos procesos y se limita a un resultado de examen. Vemos otro que es evaluación de y por objetivos. Esa evaluación de y por objetivos, decíamos que surgió allá en Estados Unidos en la época de 1930 con Michael Scriven, y nos presenta entonces que es propositivo, orientado y dirigido, orientado a objetivos. Y muchos de nosotros todavía planteamos objetivos de clase, objetivos de trabajo, objetivos del plan de estudio, del proyecto transversal. Y si se plantea desde este orden una evaluación de este tipo, el que evaluamos serían esos objetivos. Está basado entonces en productos de aprendizaje. Si el objetivo es el conocimiento o la resolución de problemas cotidianos a partir de las teorías filosóficas, o la resolución de problemas de lógica matemática, entonces debería darse a partir de esos productos de aprendizaje. Uno de los riesgos de esta orientación de objetivos es que desatiende el proceso de aprendizaje, porque solo plantea el objetivo al inicio y al final espera un resultado, es decir, va desde el objetivo y esperando que se cumpla el resultado, y no tiene en cuenta esa etapa formativa que veíamos en las diapositivas de la sesión anterior. Y algo muy claro también es que confundimos objetivos con metas. Eso es algo también bastante común en los procesos de evaluación. También nos habla entonces de evaluación durante el proceso, que este elemento sería más de diagnóstico y de resultado en esas etapas que veíamos antes. Esta es totalmente de resultados. Allá en ese diagrama que veíamos, esta es totalmente de resultado. Esta puede ser de diagnóstico, y a partir del diagnóstico establecer unos objetivos, y ese objetivo lo evalúo al final, pero no tengo en cuenta el proceso formativo. Evaluar durante el proceso sería lo que más cotidiano nosotros hablamos, que es evaluación de aprendizaje, pero nos vamos a dar cuenta que muchas de nuestras evaluaciones no son de aprendizaje. Está relacionada entonces con una función reguladora. Cuando hablamos de reguladora es que va acompañando, va diciendo esto está bien elaborado, esto está controlando. Cambiaría totalmente la visión desde este elemento si nuestros estudiantes están siendo acompañados allí en el proceso de desarrollar los ejercicios, y yo estoy verificando y regulando que lo esté haciendo de manera adecuada, no como tradicionalmente a veces le colocamos el ejercicio, lo hacemos, lo explicamos, entendieron, no entendieron, trabajen, y yo me siento allá y espero a que termine la sesión de clase, luego evalúo y no entendió nadie. No, evaluación de aprendizaje es pararme allá a mirar cómo estoy modelando, cómo estoy regulando, si comprendió lo que le expliqué,
si lo está apropiando, si está resolviendo problemas específicos planteados o por el contrario se le está dificultando esta función. Se da en un contexto de aprendizaje que puede ser un proyecto de aula, un proyecto pedagógico de formación, ejercicios, talleres de resolución de problemas, una guía. Y cuando hablamos de guía es regulando, lo estamos guiando, lo estamos acompañando. No resuelva de la página 5 a las 27 y para la próxima clase resuelve de la 28 a la 32 y espero de ahí hago evaluación. No, eso no tiene nada que ver con aprendizaje y confundimos mucho estos elementos. Una evaluación de aprendizaje entonces individualiza la enseñanza. Y decimos, pero ¿cómo yo hago si tengo 50 estudiantes, 30, 40 estudiantes en mi aula? Modelo, doy la pauta, guío cómo se hace el proceso, explico los criterios y luego me dirijo a cada uno de los estudiantes a acompañarlos, a visualizar cómo están realizando eso que modelé. Si necesito decirle regular, como dice allá en la diapositiva, esto lo están haciendo de manera adecuada, o paremos acá un momento, veo que no quedó clara mi orientación. Recordemos que lo que nos dice el video, la incapacidad es nuestra de comunicarnos, escucharlos cómo aprenden. Paren acá. Vamos a volver nuevamente a explicar este elemento para que quede bien fundamentado. Se explica, continúen por favor, y estoy generando unos cortes para verificar que el proceso de enseñanza esté generando un aprendizaje correspondiente. Ritmos, propósitos de proyecto de vida aparecen y pueden condicionar el resultado. Cuando caemos en un relativismo, es importante aquí en la evaluación de procesos de aprendizaje centrarlo, porque podemos decirle el estudiante nos sale, es que yo no quiero estudiar nada relacionado con matemáticas, entonces el profesor, bueno, entonces siga y aprobado. No, debemos darle un sentido y conectarlo con ese proyecto de vida, darle un sentido de la función que tiene de manera transversal. Y ahí aparece la pertinencia de lo que se puede dar y orientar para la formación de esas bases genéricas de las ciencias que se dan, o de los saberes, no solamente de las ciencias, para los estudiantes a futuro. No confundir entonces aquí con guías, no confundir con elementos aislados en donde la evaluación de aprendizaje, por el contrario, está centralizado en el estudiante, en un acercamiento más directo entre ellos. Luego nos vamos aquí con una evaluación, nos dice evaluación del nivel de partida de los estudiantes, que sería una de diagnóstico, un conocimiento previo. ¿Qué funciones debería tener esta? El estudiante es el referente o patrón de evaluación. Aquí, pues, estamos hablando de ese conocimiento previo que se da, pero yo siempre voy colocando a mi estudiante como el modelo que debe seguir para exigirle más y más. Si obtuvo este resultado en diferente diagnóstico o prueba, él debe buscar superarse a sí mismo. No está ligado a lo estadístico esta evaluación previa. Por el contrario, es un desarrollo personal. Ahorita en el proyecto de inclusión, en todo lo de la ley de inclusión, pues este elemento se vuelve más importante, porque tengo que mirar no tanto las estadísticas porque ellos salen de la evaluación, sino cómo en ese desarrollo personal va avanzando, va mostrando sus habilidades y del punto que llegó
de ese diagnóstico, cómo voy generando un proceso de acompañamiento y voy mirando los elementos de avance. ¿Qué riesgo tiene? Puede volverse reduccionista al menor esfuerzo, parcialización que se vuelve subjetiva o esquematismos. ¿Qué quiere decir eso de esquematismos? Que ya se cataloga a la persona y se cuadricula en una condición especial. Entonces, este es con autoexigencia, con un fortalecimiento clave en cada uno de esos elementos. Otro procedimiento es la holística o globalizada, que como lo dice la palabra holístico, quiere decir que integra todos los elementos, la integralidad del estudiante y su contexto. Es uno de los elementos más vigentes, pero que choca con esa estadística y con esos resultados, porque el profesor, en aras a mostrar unas estadísticas de clasificación del grupo o de la institución, puede hacer un acompañamiento de aprendizaje holístico, pero termina después primando la de resultado, y ahí se rompe todos estos elementos, y es una condición de ideología que debemos definir a nivel institucional. ¿Qué es más importante, las personas o un resultado institucional? En el caso de los públicos es más fácil, pero en el caso de los privados prima o tiene unas repercusiones esas clasificaciones. Tiene sentido cuando la evaluación se visualiza como una manera natural en el proceso didáctico. Y es decir, se toma la evaluación, como decíamos antes, para modelar el aprendizaje. Que les fue mal a la mayoría. Oiga, vuelvo en esa evaluación, en este punto me di cuenta que no saben sumar, que no saben restar, que no saben hacer una lectura comprensiva. Y ahí trabajo en ese elemento para fortalecer y encontrar los procesos adecuados de aprendizaje y apropiación de competencias. Ese es clave en ese elemento. Valora información a partir de las prácticas cotidianas de trabajo. La vez anterior lo hicimos así. En el taller anterior ustedes encontraron este proceso. Hoy les propongo que retomemos. Veo en el paso por el salón que se están fallando en estos elementos. Retomemos los procedimientos que vimos. Lo tenemos en la página XY de la guía o del libro guía o de los apuntes del cuaderno, etcétera. De la realización de las tareas docentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estoy documentándome y estoy también generando una cartografía o una línea de lo que llevan mis estudiantes. Comunicación entre los participantes. Le estoy haciendo, no señalándolo allá, usted se equivocó en esto, falló en esto, sino oriento, regulo y promuevo el aprendizaje a partir de esos resultados. Venga para acá, cuénteme usted cómo lo pensó, así como dice en el video, escuchar. Yo pensé que era acá, era esto, lo hice por este lado, y uno le dice, venga para acá. Aquí nos equivocamos en estos elementos. Y ahí es una de las evaluaciones más pertinentes en la actualidad, esta visión holística que estamos realizando. Y lo podemos hacer con talleres. Corregimos los talleres en la clase. Las evaluaciones las revisamos en clase y mientras puedo dejar otros ejercicios. Y mientras tanto estoy tomando los resultados de esa evaluación y estoy revisando y acompañando a cada uno de mis estudiantes en este ejercicio. Puedo colocar un video, un análisis de una imagen, pero mientras ellos lo están realizando, estoy acompañando y modelando. No me puedo quedar quieto esperando a que vengan a mí, sino por el contrario, orientar, personalizar en ese elemento. Y no tareas, no enviar las tareas a la casa porque allí no va a haber quien acompañe y modele ese proceso de evaluación que estoy haciendo en este sentido holístico. Cómo amaneció hoy el estudiante, cómo se sintió, son elementos importantes en este rol. Por lo tanto, aquí finalizamos entonces con
los tipos de evaluación, cerrando con que en este holístico predominan las funciones y elementos ideológicos de no control, no calificación y tampoco esa clasificación estandarizada, sino más individualizada. Invitamos entonces desde estos tres elementos a responder la pregunta que nos decíamos allá: ¿cuál de estos tipos en realidad prevalece más en la educación colombiana? Debatan, cuestiónense como futuros pedagogos. Una feliz semana.